esta acción que se está llevando a nivel mundial, en referencia también a otras acciones que se han dado en otras partes del mundo y que no están teniendo tanta relevancia en comparación a la de Charlie Hebdo? Creo que hay varias posiciones a tomar, que es difícil tener una posición que no sea, que sea completamente inmune a las críticas, a las posiciones, a las visiones que se puedan tener desde otros puntos de vista. Mi visión, mi crítica es a que tomamos partido, a que salimos a las calles, a que llamamos la atención, a que nos duele, nos conmueve, nos acercamos a las víctimas, mientras más cercanas son a nosotros, cuando en realidad el conflicto que viene fraguándose, el conflicto que viene dándose desde hace ya una década en los países de Oriente Medio, produce víctimas absolutamente todos los días. No es tampoco una toma de posición con respecto a favorecer a otras víctimas. A ver, quiero que se me entienda, porque ha sido objeto de críticas y objeto de mucho debate también en Facebook estos días, lo que coloqué yo en el primer día. Yo en el primer día dije un choque de civilizaciones, la libertad de expresión frente a el respeto que se pueda tener hacia otras culturas, hacia otras religiones, y vamos desglosando. En principio dije yo, respeto a otras religiones. Bueno, para mí también las religiones están para someterlas a cuestionamientos, para cuestionarlas, pero cuando se trata de una situación en la que ha habido violencia contra un credo, hemos visto muchas veces imágenes de bombardeos contra mezquitas en países de Oriente Medio, hemos visto bombardeos consecutivos, hemos visto bombardeos en los que no solamente han muerto combatientes, soldados, terroristas, iraquíes, sirios, donde ustedes digan, ha habido conflictos en los últimos años en Afganistán, en fin. Tenemos que elegir desde dónde cortamos la historia, el relato de la historia. Vamos a cortar a partir de la fotografía del terrorista francés de religión musulmana que asesina en la calle a un policía. Vamos a cortar desde ahí la torta de la historia, o la vamos a ir cortando para mostrar lo que realmente es el conflicto en su mayor escala. En su mayor escala tenemos que han habido muchas más víctimas, si se quiere hablar de cantidades, en Irak, han habido muchas más víctimas en Afganistán, han habido víctimas inocentes de todo tipo, mujeres, niños, ancianos, por todo tipo de descuidos, por todo tipo de intencionalidades. Hay soldados americanos que están siendo juzgados por haber asesinado a familias enteras de iraquíes, familias, no combatientes, familias. Entonces, al momento de solidarizarnos y de expresar nuestro desagrado por una acción como la que ocurrió contra la revista francesa, es pues fácil irse por lo emocional, irse por lo próximo, ¿no? Occidente está siendo atacado, es fácil tomar partido por ahí. Es fácil también, y lo digo como periodista porque es complicada también una postura así, decir que la libertad de expresión pueda tener algún tipo de límite, pero lo vemos en el sentido de que no es cuestión de ponerle o no ponerle límites, pero es hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde puede llegar. Es una consulta que yo quizá dejo en el aire porque yo no tengo la respuesta ni pretendo tenerla, es una búsqueda. Hasta dónde debe llegar una publicación, un discurso, como era el discurso de los caricaturistas de Charlie Hebdo, antes de provocar una matanza como tal. No es una forma de justificar, no estoy justificando. Si quieren pueden ver lo que acaba de decir, y no es por citarlo, pero lo acaba de decir el Papa y se ha cargado un montón de críticas. Él ha dicho no se puede insultar a una religión. Bueno, él como jefe de una iglesia sabrá de qué está hablando y sabrá qué intereses está protegiendo, pero a mi parecer hay un punto en el que las cosas empiezan a volverse en contra. Es natural y sucede, no es porque lo esté diciendo yo, no es porque sea mi postura de rebelarme contra un montón de gente o de posturas que hay en este momento de manifiesto. Se ha vuelto en contra, son los hechos, están ahí. Pareciera en este sentido, los factores que nos está dando, pareciera que en el mundo hay ciertas, aunque suene duro decirlo, hay ciertas vidas que valen más que otras. Es difícil decirlo, pero parece que sí, ¿no? Es difícil decirlo, es difícil asegurarlo. No debería ser así, pero lo vemos todos los días, ¿no? Y la segunda mitad del debate que ha habido en Facebook es ¿por qué salir a marchar y sacarnos fotos? Yo soy Charlie, inmediatamente,
y mientras nos estamos sacando fotos de Yo Soy Charlie, resulta de que hay otra milicia que ya es conocida también en Occidente, Boko Haram, que es una milicia musulmana que está actuando en Nigeria desde hace ya varios años y tratando de tomar el poder por medio de la fuerza y de la violencia, que este fin de semana que pasó, en una sola aldea mataron a 2000 personas, en una sola matanza, y si no era porque empezaban las voces a resonar, nadie se hubiera pasado completamente desapercibido, porque Francia estaba todavía, y porque los dirigentes mundiales estaban todavía marchando mientras eso ocurría. Y no hay planes, y no hay vistas, y no hay debate, y no hay urgencia por atender un conflicto que sucede en un país menor, superpoblado, el triple de poblado que Francia, que mucho más todavía poblado que Francia, cuatro veces más que Francia, y que está sufriendo las consecuencias de una violencia similar provocada por una facción islamista que se toma el Islam de una manera que no es, obviamente no es con la que están de acuerdo la gran mayoría de musulmanes en el mundo. Y de nuevo, aquí es otro aspecto. La violencia no es una prerrogativa, no es exclusiva, no es el instrumento propio de una franja del Islam que se ha radicalizado en estos últimos años. Hay otra noticia que anda circulando por ahí, que data ya de hace un poquito más, quizá un año y medio, sobre cómo hay una cantidad de gente musulmana que estaba huyendo de una milicia cristiana que los está atacando en la República Centroafricana, si no me equivoco, si no es en la República Democrática del Congo, pero es un poco más abajo al sur del Sahara, ¿no? En República del centro de África. Entonces vemos que hay también milicias cristianas que provocan dolor, sufrimiento, el mismo tipo de acciones que estamos cuestionándole al Islam, y ahí entramos en otro debate completo, ¿no? ¿Se es políticamente incorrecto cuando se habla de esto? ¿O finalmente estamos hablando de lo que debemos hablar? Yo creo que hablar? estamos siendo muy correctos y te felicito porque finalmente, Carlito, la gente no toca estos temas porque tiene miedo, mucha clase de miedo. Miedo sí. A que te caigan los islamistas fundamentalistas, miedo a que te caiga el gobierno, miedo al poder, porque ese es el problema. El poder aterroriza cuando usa la violencia, y el poder, cuando usa la violencia, es terrorismo de Estado. Y cuando es terrorismo de Estado, mire usted, el presidente Obama reconoció recientemente que Estados Unidos había usado la tortura. Okay. Y la gente lo aplaudió a Obama y ahí quedó. Y usaron la tortura, pero mira, de una manera sistemática, permanente, durante 10 años. Lo que hicieron en Irak no tiene nombre. No, lo que hicieron en Irak y lo que hicieron en Guantánamo. Por favor. Bueno, no tiene nombre. Eran los presos de Irak. Pero mira, Carlito, con una diferencia fundamental. La locura de Bush hijo. Pero Estados Unidos se da el lujo, así como se dio el lujo de defenestrar a un presidente porque espió a su partido adversario, sí. Y lo sacó. Así, Obama, en realidad, el sistema político americano puede destapar los horrores que hizo la CIA, porque a su favor tiene la institucionalidad democrática que está más allá del bien y del mal. Y eso le ha hecho bien a esa sociedad, pero también debería hacerle bien al resto de las sociedades, porque no reconocemos los errores cometidos en nombre, supuestamente, de los que tienen la verdad, que lo único que han hecho ha sido masacrar a la gente, ha sido utilizar el poder para aplicar el terrorismo de Estado. Y ese terrorismo, Carlito, es pues mucho más violento que el terrorismo corriente. Los fundamentalistas islámicos hacen también... Sin que ello signifique que estamos justificando el terrorismo corriente. Pero no, ningún terrorismo. Absolutamente. Porque hemos definido el terrorismo desde el principio como un mecanismo que usa la violencia para imponer sus
sus ideas, porque son ideas, de una manera que no respeta el derecho a la vida, ni respeta el derecho a las diferencias. Y eso hay que decirlo, Carlitos, y tenés que seguir diciéndolo, llamar a otra gente, que se establezcan mesas de discusión sobre esto. Supongo que vamos a tener que hacerlo, tendremos que discutir todo, el por qué es políticamente correcto y nos hace bien y nos muestra muy progresistas hablar de Francia, estas cosas, pero no podemos cerrar los ojos a lo que está ocurriendo en el otro lado. Y yo, con el respeto que se merece la Iglesia Católica, voy a seguir sosteniendo que el Papa se ha equivocado terriblemente diciendo lo que ha dicho, porque esto es una incitación a la violencia. Si te ofenden a la madre, pegarle un puñete, carajo. Y no era que si te golpean en una mejilla, le pongas la otra. Bueno, eso dice el Evangelio, ¿no? Claro, ¿ah? Pero eso es una enseñanza de Cristo, ¿no? Es una doctrina de fe, pues. Claro, por supuesto. Entonces, tenemos que hablar de todo, Susana, porque nos está haciendo daño, y después terminamos hasta justificando muchas de las cosas que pasan en este país en este momento, porque Evo es así, o porque el poder es así, o porque siempre ha sido así, y terminamos mal, pues. No, pues, porque en su momento, en la década de los 60, 70, ideologizados como estábamos, claro, creíamos que todo se iba a arreglar a tiros. Y cuánta gente... También caemos en una falsa idea de democracia, la que usted dice, la falsa idea de democracia, que si votamos ya estamos hechos, cuando no hay un respeto a la gente. Pero mira lo que ha hecho, mira lo que han hecho ahora. Sacar de la carrera política para candidatos a las alcaldías a la gente que estaba... Pero además terminar con la institucionalidad democrática no es pues la mejor manera de hacer democracia. No, es terrible, es terrible. Y a uno los desechó, no sé si por buenos o por malos, pero no es correcto, Carlito. No podés coartar el derecho a nadie a ser elegido. Que sea la gente la que defina, porque finalmente la gente, cuando la gente va a votar, en la gran mayoría de los casos no se equivoca. No se equivoca en la gran mayoría de los casos. No hay respuesta del otro lado, no son buenos, lo que usted quiera. En la gran mayoría de los casos la gente no se equivoca. Entonces que sea la gente la que diga, a este no lo quiero. Exactamente. Y se acabó el asunto. Pero mira el tremendo desmadre que han armado, eliminar, ¿a cuántas personas han eliminado? Aquí en Santa Cruz solamente como a 30 y en el resto del país. Pero además con argumentos tan ridículos, por favor, por favor. Claro, pero esa es la instrumentalización del poder, Susana. Claro, porque aquí lo que tenemos que hablar es de la instrumentalización del poder. El poder usa un órgano y le dice, ustedes invéntense cualquier cosa. Yo puedo asegurar, Susana, que no existe una circular, que no existe un decreto y que no existe nada. Y esa circular es una circular que pero no que tiene, no es nada. Pero esa circular no tiene base en nada. No tiene base amparada en nada. No, además no está amparada en un decreto, no está amparada en ninguna cosa que no sea esto a partir de una instrucción política. Mira, hay una periodista que ha incursionado en la política en Venezuela, se llama Paulina Gamus, me imagino que la has leído. Y no hay resolución, ¿no es cierto? ¿No hay? No hay resolución. No, pues. No hay una resolución. Hay una circular que no se basa en ninguna resolución. Pero la circular no tiene carácter de ley. No tiene. Bueno, Paulina Gamus, esta periodista venezolana, dice que la justicia en América Latina no solamente anda coja, sino que la mayoría de las veces tiene las dos piernas amputadas. Y lo tenemos el ejemplo aquí en Bolivia, Carlito. Han hecho de la justicia lo que les ha dado la gana. Es decir, en Bolivia no hay justicia. No hay justicia ni un ministerio público que ampare al ciudadano de los excesos del poder político. Y ahí están todos los casos. ¿Acaso han solucionado algo? Lo premian a Sacha Llorenti
después de que fue el que... Después de la barbaridad de Chaparina. Después de la barbaridad de Chaparina, y lo premian mandándolo de embajador en Naciones Unidas, y se da el pisto de que si todo el mundo lo sabe. Pero la sociedad mundial es muy hipócrita, Carlitos. Por eso muy hipócrita. Volvemos al tema. La sociedad mundial no habla de lo que está pasando en África y han habido marchas y todo el mundo, como dice Carlos Orías, el letrerito "Yo soy Charlie", que está bien, no digo Está que bien, esté mal, está es bien. bueno que la gente tome conciencia, pero de la misma manera hay que pero de tomar la misma conciencia de lo manera, otro. Porque en el otro Susana, lado... se limpiaron 2.000 personas, Pero- mataron 4 chicos el otro día. Y a la chica que la mandaron y a de una vuelta. chica, A ver, Carlito. y al 10 chico, años. al chico al que mandan, y al chico al que mandan a torturar, y al chico al que mandan a interrogar, y a torturar y que después mata. No. Y de eso no estamos diciendo nada. Entonces, Eso suma, Carlito. o el mundo está sesgo, Claro, siempre ha o sido lo estamos sesgo. mirando muy sesgo. Siempre ha sido sesgo, Pero no Carlito. estamos entrando a tocar lo que de verdad importa. No lo estamos tocando porque en el fondo todos nos acomodamos a ese sesgo. Eso le iba a decir, es muy cómodo, ¿no? Nos acomodamos a ese sesgo, ¿por qué, Carlito? Por una cuestión de clase, por una cuestión intelectual, por muchas cuestiones. Es decir, lo Lo occidental, intelectualizamos, ajá. lo sublimamos, y en África muchísimo más de 10.000 muertos. Y lo que pasa ahorita en Oriente Próximo, Carlitos, con el ISIS matando y degollando y haciendo Como lo que le da la gana. ¿Y el mundo qué ha dicho? Yo, la verdad que El no he mundo leído. gritó cuando fueron 4 periodistas ingleses. Claro, o cuando degollaron al americano, al inglés. Por eso le digo. Al otro día sí. apareció la cabeza de un periodista francés. Y yo digo que no está mal que el mundo grite, pero el mundo no puede perder su capacidad de grito, de asombro y de indignación cuando ocurre lo que está ocurriendo en el otro lado también. Yo no he visto que el mundo y Naciones Unidas hubiera gritado en estos últimos años como gritó en la limpieza étnica en Bosnia. Ahí Sí, sí señor. el mundo gritó, pero porque Sí. ahí estaba metido Naciones Unidas con el que era su secretario general, se me ha ido el nombre ahorita, Kofi Annan. Kofi Annan, que era realmente un hombre extraordinario. Este señor que está ahora es... Este señor Ban Ki-moon, bueno, no voy a decir lo que pienso de él porque él mismo lo está sí, diciendo. absolutamente. Pero con la limpieza étnica en Bosnia, que fue terrible, el mundo sí que se puso de pie. ¿Por qué no hace eso la sociedad mundial globalizada con lo que pasa? Claro, con África. Están asustados por los islamistas fundamentalistas en Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque ahí está el petróleo de Irán, el petróleo de Irak, está el petróleo de... Porque el sistema está en peligro. Claro, está el petróleo de la zona de los kurdos en Turquía, Sí. y está en peligro pues también Siria, ¿no? Entonces todo ese equilibrio que había hasta ahora puede empezar a desmoronarse, y se va a desmoronar si Arabia Saudita lo sigue financiando, porque de ahí sale la plata. Pero el problema es que Arabia Saudita todavía es un buen aliado. Claro, pero Arabia Saudita ya cuando está haciendo su muro, el muro no va a impedir que los islamistas fundamentalistas sigan queriendo copar y querer imponer su califato del Estado Islámico. Pero si están viniendo a Sudamérica y de Sudamérica se están yendo ¿Pero qué? gente a Mira, combatir allá, sabemos- de Europa se está yendo sabemos gente. que van de España. Los muros lo único que hacen es conflictuarte en pasar. Carlitos, que sea la oportunidad esta para que veamos lo que está pasando en América Latina. En Venezuela, ¿vos no te crees Lo que de acaso en Venezuela. Venezuela están reclutando gente para el Estado Islámico? Claro que sí. Pero no somos nosotros Pero, que no ratito, tenemos los Susana, recursos pero para no, investigarlo. pero está bien lo que usted dice, están en la cuestión del Estado Islámico, pero le están aplicando torturas inhumanas a ese pobre hombre López, al que le ponen
canciones de Chávez todo el día, luces todo el día, que lo obligan a convivir entre sus excrementos, porque no le dan permiso para que salga a bañarse, ni para que salga a hacer sus necesidades afuera, y lo tienen así. Y también, bueno, son los venezolanos, son así. No hay que presionarlo mucho a Maduro porque no se puede caer aquello. Pero esto es una locura. Venezuela está a 45 días de cerrar. Y al mundo no le estorba mucho. No le estorba nada. Al mundo no le está estorbando. Carlito, a Latinoamérica no le está estorbando. La cobertura que han dado al viaje que ha hecho Maduro, sí, buscando plata, una cobertura increíble. ¿A título de qué? ¿A título de qué? Porque es el socialismo del siglo XXI. ¿Qué socialismo? Y Linera, que ha ido, bueno, yo no me acuerdo a dónde ha ido. Va a hablar en Francia del camino boliviano al socialismo. El camino boliviano al socialismo. ¿Sabes qué? Hay que ser muy cretino y que encima tenga cobertura. Todo el mundo tiene derecho a pensar como le dé la gana. Y también. Pero no puede ser que la prensa nacional y la prensa internacional le dé carta blanca para ir a decir lo que le dé la gana. Y CNN, que cada vez veo menos, me da pues mucha rabia, Carlito. Además ha entrado una liviandad terrible. Ha entrado una liviandad terrible. Le pido el último corte, dale.